Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial, Comprometidas contra la Violencia Política, que realizamos en el marco de los 16 días de activismo que impulsa el Instituto Nacional Electoral para combatir la violencia que enfrentan las mujeres. Y en esta ocasión hablaremos sobre el impacto que tienen las sentencias que emiten los tribunales electorales en la erradicación de la violencia política en razón de género. Para hablar de ello nos acompañan Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del Instituto Electoral Estatal de Querétaro, y Marisol Vázquez Piñón, subdirectora de Investigación y Formación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Antes que nada, bienvenidas, gracias por estar hoy aquí y esclarecernos un poquito acerca de este informe que está basado en sentencias. Entonces, lo primero sería saber estas sentencias, qué son, cómo se consideraron, cómo se llegó a la necesidad de realizar este informe. Claro que sí, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad un gusto estar por acá con ustedes. Y es muy importante cuando hablamos de este informe sobre el seguimiento, recopilación, análisis, importante también la difusión de las sentencias que son relevantes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué origen tiene este informe? Pues si nos vamos a la génesis del origen de este informe, ya me gustaría siempre retomar hablando de la sentencia del campo algodonero, que es una sentencia paradigmática en donde la Corte Interamericana le impone una sanción a México como Estado parte de una convención en materia de derechos humanos. Y esta sentencia hace dos cosas muy importantes, aparte de la importancia que tiene, ¿no? Y menciona que la sentencia por sí es una parte de la reparación del daño y obliga al Estado mexicano a que difunda en los diarios de mayor circulación y que aparte se haga un compromiso de no repetición, ¿no? La sentencia del campo algodonero, para quienes nos están viendo, habla del conocido caso de las denominadas muertas de Juárez. Uh-huh. Y entonces, hablar de que una sentencia per se forma parte de la reparación del daño y que también es una manera de sancionar al Estado, nos habla de la relevancia que tienen las sentencias, ¿no? ¿Qué hacen las sentencias? Analizan los casos en concreto y una autoridad jurisdiccional, llámese un juez, algún tribunal, dicta una resolución para ese caso en concreto. Y este informe lo que ha hecho es darle seguimiento a estas sentencias en materia de violencia política contra las mujeres. Recordar que el 13 de abril del 2020 se genera la reforma constitucional en materia de violencia política que nos marca un antes y un después en nuestra historia de México, ¿no? Nos señala el que tenemos que hablar de la violencia política y que las mujeres que incursionan en política pues no deben de tener el costo de ser violentadas de todos los tipos y formas, ¿no? Esto, aparte de esta compilación que se hace por parte del Instituto Nacional Electoral, nace de que se forma una comisión permanente, que también es un avance por sí, que establece dentro de sus programas de trabajo la creación de este informe. ¿Y qué hace el informe? Le da seguimiento a todos los estados, a todos los tribunales locales y también a los tribunales federales que han resuelto en materia de violencia política. Y bueno, pues a mí me gustaría compartirles que que analizamos específicamente en este 2024, posterior a un proceso electoral, tiene una vigencia de mayo a agosto, de mayo del 23 a agosto del 24, y detectan 10 criterios relevantes. Y esta relevancia recae justamente en cómo le sirve a la ciudadanía, cómo le sirve a las mujeres que incursionan en que levantan la mano para ser postuladas ante una candidatura o que ya están ejerciendo un cargo público, ¿no? Creo que más adelante, a lo largo de este espacio, me gustaría hablar de estos 10 criterios relevantes que se establecen en este informe, porque hablan de temas sumamente importantes que si bien no es que no se haya hablado antes de esto, pero tienen una relevancia porque resolvieron un caso en específico que va a generar una guía para los que vienen y que la importancia de estos informes es que buscan la garantía de no repetición. Eso es lo que se busca en materia de derechos humanos, particularmente de las mujeres, y pues en el marco de los 16 días de activismo, nos debe de recordar siempre que han sido las instituciones electorales quienes a través de, como se dice en el ámbito coloquial, a punta de sentencia, han marcado un referente en nuestro país para que las mujeres sigamos avanzando en el camino tan anhelado de una vida libre de violencia.
Marisol, este informe está basado en sentencias, pero hay un montón de sentencias y hay algunas que nos sirven de base justamente para un poco corregir, sancionar, como decía ahora Grisel, pero también un poco la prevención, supongo que también está ahí en el marco, ¿no? Es decir, ¿de qué nos sirve esto para que no se vuelva a repetir y qué podemos hacer desde el inicio? ¿Cuáles son esas sentencias que nos sirven de base dentro de todas las que hay para este tema en concreto que evidentemente también destaca un poco la violencia en la política, porque pues dentro de todas las violencias está la doméstica, evidentemente, pero de ahí se extiende a todos los ámbitos en los que la mujer vive y se relaciona con todo? Muchas gracias por la pregunta, Laura, y también por el espacio. Me da mucho gusto compartir esta mesa con ustedes. Pues ya lo decía un poco la consejera Grisel, es parte del sistema de justicia en México. El sistema de justicia, pues tenemos diferentes tribunales, unos se encargan de la parte penal y en específico la parte electoral recae en tribunales electorales. El Tribunal Supremo en México es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conocido como Sala Superior. Y las determinaciones que tenga Sala Superior, pues ya no pueden ser después debatibles. Es la última palabra que hay en materia de justicia, en específico de derechos electorales y políticos. Y en este sentido, a partir de la reforma que ya mencionaba de abril de 2020, pues lo que tenemos es que todos los tribunales locales, quienes también ellos emiten sentencias, las salas regionales y después la sala superior, que esa sería como la cadena que tenemos de acceso a la justicia, pues han emitido sentencias en materia de violencia política, porque la violencia política, al igual que las otras modalidades de violencia, se perfecciona, se modifica, se incrementa, se vuelve con distintas características. Entonces, a partir de esta reforma, pues tenemos más de 1,500 sentencias emitidas por estos órganos que así pueden hacerlo. Incluso hay 3 institutos electorales locales que también pueden tener sentencias en materia de violencia política, que este es un modelo distinto a lo que tenemos a nivel federal. A nivel federal, cuando el INE analiza los casos de violencia política, lo manda a una instancia que se llama sala especializada. Y la sala especializada es la encargada de determinar si en efecto es un caso donde se acredita la violencia política o no, porque también hay muchas sentencias que van en ese sentido, de decir esto no es violencia política, esto corresponde a la competencia electoral, esto tiene que ver con cosas que no se basan en estereotipos de género, que es justamente la raíz de la violencia política contra las mujeres en este espacio, que es el político. Entonces, lo que es interesante de este informe es que justamente hacen una recopilación de todos estos criterios que son relevantes. ¿Cómo se considera un criterio relevante? Que le diga a la autoridad y le dé herramientas para decir qué es estereotipo de género. Cómo en el ejercicio de cargo también las mujeres deben de acreditar ciertas cosas para poder decir que sí estamos frente a violencia política y cuándo no, ¿no? Entonces estos criterios pues tienen ese objetivo, que no solamente el INE sepa y los difunda, sino que también los tribunales, porque eso me parece que ahí tenemos un área de oportunidad, conozcan lo que otros tribunales están diciendo, lo que Sala Superior ya dijo, y lo retomen en casos similares, que ese es el objetivo también de este informe, que tú ya sepas que eso que le está pasando a una mujer en Colima, al ser presidenta municipal, que tiene obstrucción de las funciones, pues a lo mejor ya le pasa a otra mujer en Tlaxcala y a otra en Tamaulipas, y que ya hay criterios establecidos de qué tiene que hacer la autoridad jurisdiccional, pero también las autoridades administrativas y otras autoridades gubernamentales, porque también las sentencias, y ya lo decía un poco también Grisel, pues son parte de la reparación del daño. Estas sentencias le tienen que decir a las otras instituciones del Estado qué no están haciendo para prevenir y erradicar la violencia de género, porque la violencia política se puede manifestar de diferentes formas. Puede ser violencia sexual incluso, cuando les piden favores sexuales a cambio de candidaturas, esa es violencia sexual, pero dentro del ámbito político. Entonces, la relevancia del informe, me parece a mí, pues es en que justamente analizan todas las sentencias que hay y determinan cuáles son las que nos sirven más para entender la violencia, pero sobre todo para tener mecanismos para erradicarla. Como verán, parece un tema del que podríamos hablar media hora, pero del que podríamos hablar días y días, 16 días, no sé si son suficientes para abarcar todo esto, pero por lo menos es un empiece para que ustedes puedan reflexionar el resto del año y ojalá no tuviéramos que hacer este mismo programa el año que viene, pero seguramente salen nuevos temas. Al regresar volvemos con esos 10 criterios, Grisel, porque nos dejaste muy picados, pero nosotros tenemos que ir a un corte y volvemos con más información. Si tu INE ya cumplió 10 años y su año de vigencia es 2024,
Es momento de renovarla. Acude a tu módulo antes del 10 de febrero. Es importante que lo hagas para que puedas votar el próximo 1 de junio en la elección de Veracruz. Conoce más en INE.mx. ¿Qué pediste? Que me renueven. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. INE. Las veracruzanas y los veracruzanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso, nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia. Infórmate en PEL 2025-observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Seguimos aquí en este programa especial hablando de ese informe de sentencias que estará, supongo que accesible para todo el mundo, para que lo podamos ver, pero tú antes, Grisel, hablabas justamente de una actualización, de qué había pasado desde el 2020, desde ese abril de 2020 hasta ahora, y qué novedades hay en ese informe, esos 10 criterios que de alguna manera son la novedad, la actualización, ¿qué son? Es muy importante que justo cuando revisamos criterios relevantes emitidos en alguna sentencia, se revise qué es la aportación. Porque, como bien lo decía Marisol, eso, como sucedió en algún estado, puede replicarse en otro y nos permite ver cuál va a ser el criterio que están utilizando las autoridades en materia jurisdiccional, ¿no? Para mí es muy importante justamente que de entrada este informe te permite mapear de dónde están surgiendo estas sentencias. Nosotros tengo el gran honor de presidir el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y siempre hablamos de que la democracia surge desde lo local. Hay 100 sentencias revisadas en los espacios locales. Entonces, también en el interior del país, si bien llegan a sala superior, es importante ver qué está sucediendo y cuáles son las réplicas, porque hay ciertas características que son propias de una entidad, y otras que incluso se pueden replicar de manera prácticamente idéntica. Uno de los criterios, y ahorita voy a entrar un poquito a estos 10 criterios relevantes que se van a identificar en este informe, sería muy importante hablar que versan sobre temas de competencia y vías. Es importante siempre tener claridad de cuál es la vía y de qué autoridad es la competente para conocer de tu asunto. En esta materia se hace un criterio relevante porque habla justamente de que si es o no competencia del Instituto Nacional Electoral y de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, conocer sobre un caso en concreto, ¿no? Uh-huh. Y marca muy en lo práctico. Tiene una trascendencia en la materia electoral. Si no, no es competencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pasa? El concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género tiene un origen muy importante. A las mujeres, cuando empezaron a incursionar en materia política, a levantar la mano para ser presidentas municipales, regidoras, pues antes no hablábamos de presidentas, por hoy tenemos a la primera presidenta en nuestro país, pero a muchas mujeres les costó la vida. A muchas mujeres les costó sacrificar su ámbito familiar. Sus familiares eran amenazados y amenazadas y costó vidas el que las mujeres estuviéramos en espacios de toma de decisión. Y justamente este concepto se eleva a rango constitucional, por eso la trascendencia de que se eleve y que de manera paralela se haga una campaña que se llama No es el costo. Tu vida no es el costo. Y entonces, ¿a quién acudías cuando tú considerabas violentada tu derecho político electoral, ¿no? Entonces, este criterio relevante ya nos dice a quién tienes que acudir y a quién no y bajo qué criterios. Otro muy importante que en lo particular a mí me encantó cuando lo leí el informe es hablar de la violencia simbólica. A ver, nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, si bien es cierto, es incluso previa a la sentencia del campo algodonero, no contaba con todos estos elementos que cuenta hoy. Por hoy hay un artículo 23 en nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que habla de la violencia simbólica. A ver, ¿qué pasa? Que no es evidente, exactamente. Es evidente cuando te dan un jaloneo, cuando te empujan, cuando pasa lo evidente, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando a la mujer solamente se le invisibiliza?
estas sentencias que están recabadas en este informe ya hablan de la invisibilización de las mujeres. Es un verdadero logro porque cuando las mujeres en materia de feminismo y en materia de la defensa de los derechos de las mujeres hablábamos con lo que no se dice, lo que no se nombra no existe, hablaba de esta trayectoria de la invisibilización de las mujeres. Y hablar de la invisibilización de las mujeres en el ámbito político habla desde que no te inviten a una reunión en donde va a haber una toma de decisión, en donde justo hablan de la violencia simbólica que invita a los espacios en materia política a regresar a los micromachismos, a analizar los micromachismos, a saber que siempre la violencia simbólica va a buscar generar ambientes hostiles. Y estas sentencias hablan de los ambientes hostiles. A ver, ¿quién consideró que en política se iba a hablar de ambientes hostiles para las mujeres? Se pudiera pensar en algunos otros espacios, en los ámbitos comunitarios, donde era la parte común, en donde ya estaba normalizado. Y siempre les digo, puede ser común, pero no es normal. Y la diferencia no debe de recaer en una desigualdad. Entonces, al hablar ya de violencia simbólica, hay dos cosas que a mí en lo particular me llamó la atención y por supuesto se tiene que hablar de un criterio relevante. Recordar que cuando hablamos de una conducta que es sancionable, se puede pensar en el inmediato en un ámbito penal, ¿no? ¿Y qué pensamos cuando hablamos en un ámbito penal? Pues de lo clásico, conocido como la conducta típicamente antijurídica y culpable, ¿no? Esto se llama que debe de haber una descripción en donde para darle certeza a quien vas a sancionar de cuál es la descripción y en qué encuadraste. Pero en estas violencias tan sutiles, tan imperceptibles, que en la cotidianidad se vive, por ejemplo, las mujeres que llegamos a los espacios de toma de decisión, que se te busque invisibilizar, que no se hable de presidenta, que no se hable de que hay una jerarquía o hay una posibilidad de que las mujeres estemos en espacios públicos con poder, porque es diferente estar en espacios de poder sin poder. Entonces, es muy importante que hablen de la invisibilización, de la violencia simbólica, de los espacios hostiles y particularmente de que, aunque la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no describa qué es la violencia simbólica, eso no la hace no sancionable. Entonces, este criterio particularmente a mí se me hace digno de celebrar porque va a dar pauta. Yo me imagino que, no sé si nos va a dar tiempo a revisar todos los criterios porque están buenísimos, pero son 10. Lamentablemente no queremos como prescindir de ningún detalle, pero Marisol, a mí me gustaría que nos contaras un poquito sobre justo, ¿no? Se trata de qué cosas impiden a la mujer ejercer su cargo. Y dentro de todo esto, pues hay una cantidad de cosas que no nos damos cuenta de que pueden ser justo violencia de género, que no estaban estipuladas y que ha hecho falta este informe. Se habla de un informe histórico, de que es un documento histórico. ¿A qué podríamos atribuirle este adjetivo? Pues yo creo que este informe es parte de las responsabilidades que tiene el INE de conocer más sobre la violencia política en razón de género, ¿no? Porque conocerla, cómo se manifiesta, cómo la podemos erradicar, es justamente el camino hacia donde tenemos que ir como parte de las instituciones del Estado mexicano que tenemos responsabilidad en la materia. Y el informe ha derivado en una cosa que me parece que va a ser de mucha utilidad para la ciudadanía. A partir de que preside la Comisión de Igualdad, la consejera Zavala nos dijo que ella estaba pensando en hacer algo más con ese informe. ¿Cómo lo podemos hacer llegar a la ciudadanía, difundir más? ¿En qué puede derivar este informe histórico que se hizo desde 2020? Y que es muy interesante porque además puedes ver las sentencias antes de la reforma y después de la reforma. Entonces hay muchos métodos para comparar justamente con ese informe de cómo han sido y modificados los criterios en la materia. Y entonces pensábamos también en la unidad qué podíamos hacer, ¿no? Además del informe. Y lo que se nos ocurrió como propuesta pues fue hacer un repositorio nacional de sentencias de materia de violencia política para que investigadores, los propios tribunales, la ciudadanía, que diga, quiero saber qué han dicho los tribunales en materia de violencia simbólica. Tú haces la categoría de violencia simbólica y te aparecen todas las sentencias que hay en esa materia. Entonces, esto es un proyecto a largo plazo porque hay que pasar este informe pues justamente a un sistema informático que le permita a la ciudadanía hacer la consulta.
¿Qué es lo que esperamos que pase con este? Pues que también nos vamos a dar cuenta de las sentencias que no están cumpliendo con los mínimos para hacer sentencias consideradas, que cumplen con la perspectiva de género, que justamente buscan erradicar la violencia, y lamentablemente sí tenemos varias. También hay que decirlo, los tribunales electorales tienen oportunidades para mejorar sus sentencias, porque hay varias sentencias, y lo sabemos por el Registro Nacional, que por ejemplo no te dicen qué tipo de conducta es la que están digamos, diciendo que sí se cometió la violencia. Claro, condenando. Entonces, cuando tú no sabes la conducta que condenas, pues cómo vas a poner, digamos, la reparación del daño. Y cuando se acumulan, ¿no, Marisol? Claro. Porque esto va, es una y es otra, entonces va, la primera a lo mejor no era tan relevante, pero cuando ya es la décima, claro, es un comportamiento. Y hemos tenido personas justamente que han cometido violencia más de una vez y que eso muchas veces no se considera en la siguiente sentencia. Oye, ya te dije que cometiste violencia. ¿Cuál va a ser, digamos, la propia estrategia dentro de las instituciones? Yo no hablo de que esta persona se vaya a la cárcel porque justamente la violencia política se puede denunciar por distintas vías. Está la electoral, está la penal y está la administrativa. ¿Qué lo toca a los institutos electorales? La electoral. Y la electoral, digamos, tiene que ver con cómo vas a erradicar esas conductas y ahí hay distintas formas de hacerlo. Una es una disculpa pública. ¿Qué hemos visto con las disculpas públicas? Que a veces se utilizan para revictimizar a las propias mujeres. Entonces, creo que sí tenemos que tener cosas más efectivas para estas personas que han cometido violencia política, saber que hicieron un mal social, ¿no? Que están haciendo pues merma de derechos, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad, para México, para impedir que ejerzan cargos, lo cual es nuestro derecho porque somos ciudadanas, ¿no? Entonces, pues esto hemos visto. Otra cosa que hemos visto es que mandan a veces cursos también, pero son cursos de 3 o 4 horas que tampoco van a hacer que una persona pues sea consciente de que está cometiendo una falta y que muchas veces esta violencia, tengo que decirlo también, pues no solamente es violencia en razón de género en la política, son personas violentas contra las mujeres en los otros espacios. Entonces hay que ver qué hacemos con eso. Hay una sentencia muy interesante que esa sí le dice al INE que tiene que hacer un programa de reempoderamiento y también de reinserción de estas personas violentadoras, que en su mayoría son hombres. El 80% de los casos de violencia política lo ejercen los hombres. Entonces, ya tenemos algunos diagnósticos que creo que es importante que todas las instituciones analicemos. Las entidades que no tienen casos de violencia política, a mí me llaman muchísimo la atención, porque entonces, ¿qué está pasando ahí? Que son como 3 o 4 que no tienen un solo caso de sentencia firme de violencia política. Y hay otros casos como Oaxaca que tienen más de 100 sentencias donde acreditaron esta violencia. Oaxaca es importante y es de llamar la atención, sí, pero también estos estados que no tienen un solo caso registrado porque algo está pasando, o no están haciendo las denuncias las mujeres, o cuando llegan a los tribunales no se está acreditando precisamente. No es porque no haya violencia. Entonces creo que hay varias áreas de oportunidad. A mí me entusiasma mucho este registro nacional que vamos a hacer de concatenación de todas las sentencias, porque ahí también vamos a poder estudiar cuáles son de avanzada, cuáles tienen criterios relevantes, cuáles sí están cumpliendo con estos pasos, que ya tenemos muchos protocolos de cómo juzgar con perspectiva de género, pero también cuáles no, y qué tribunales y qué instancias, pues sí tendríamos que decir, oye, todas tus sentencias en materia de violencia política, que eso pasaba en una entidad, nunca has acreditado un solo caso de violencia política. ¿No será que tus propios criterios estén haciendo que no se acrediten estos casos? Entonces creo que es una herramienta muy importante, la daremos a conocer en su momento, pero ya está en construcción y ya se aprobó también en la comisión. Entonces, pues estamos muy entusiasmadas de poder trabajar también en conjunto con los institutos electorales locales para lograrlo. Pues a mí me encantaría luego que en el último corte habláramos un poquito de la incidencia, de qué se está viendo, qué está resultando a partir de la publicación de estos informes, de todas estas conocimientos de la sentencia, qué tenemos que hacer para que lo conozca más gente. Eso será después de un corte para este último bloque. ¡Es hoy! ¡Ya vámonos! Ya voy. A partir de hoy y todo el mes de noviembre podremos participar en la consulta infantil y juvenil. Expresaremos nuestras propuestas para proteger al medio ambiente y a los animales. Cuidarnos de las adicciones y hacer que nuestros espacios sean más seguros. Podremos hacerlo a través de la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Porque tú eres la pieza más importante. ¡Participa! ¡Sí! INE. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico
o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate y denuncia. Contamos todas. Minutos finales de un tema apasionante del que podríamos estar hablando horas. Estamos con Grisel Muñiz y con Marisol Vázquez. Y pues el tiempo se nos va, chicas, pero yo sé que hay conclusiones. Antes de pasar a dónde poder ver todo esto y poder profundizar en este tema para lo que no nos haya dado tiempo hoy a retener o queramos saber más, me gustaría saber, dejé abierto lo de la incidencia. ¿Esto se puede medir de alguna manera de que sí está sirviendo para minimizar, reducir, provocar que el proceso esté más abierto, más conocido para la ciudadanía? ¿Existe algún dato que nos pueda dar un poco de luz en todo esto? Bueno, a ver, claro, por supuesto, lo que comentaba Marisol antes de irnos, me gustaría retomar algo muy importante que mencionó. Hay estados en donde no hay casos registrados en materia de violencia política. ¿De qué nos hablan, no? Siempre, incluso en materia de género, decíamos que la falta de información da mucha información, precisamente. Y hay que retomar dos cosas muy importantes. Cuando dices incidencia, ¿de qué manera puede incidir esto? O sea, ¿cómo llegamos a la ciudadanía? De entrada, con campañas menos violentas, cuando los tribunales generan sentencias que les marcan muy claramente a las y los actores, porque la violencia política contra las mujeres en razón de género no es exclusiva de hombres contra mujeres, también es de mujeres contra mujeres, y esto nos genera una posibilidad de que en el siguiente proceso electoral, si bien disminuye, se puede disminuir porque ya se identificó que, oye, por esto te pueden sentenciar y te pueden sancionar y puedes perder la candidatura. Es importante hablar también de roles y estereotipos de género, cuáles son estos estereotipos que se utilizan de manera discriminatoria, que buscan eliminar o anular la posibilidad de que las mujeres estemos en los espacios públicos en condiciones de igualdad, que es lo que se busca, ¿no? ¿Qué generan estas sentencias? Deben de generar una ruta institucional para ver las que tienen mayor incidencia, generar y detonar acciones o políticas públicas institucionales que permitan la disminución. Porque, a ver, todas las acciones que se hacen en materia de género buscan erradicar, abonar para erradicar la violencia. Como la violencia contra las mujeres es una construcción cultural, es un constructo social, está muy enraizado en lo que a veces conocemos como la cotidianidad, ¿no? Por no decir tradiciones, por no decir otras cosas, ¿no? Y ese enraizamiento se tiene que abonar para que se transforme. Y las sentencias, claro que lo han sido. Antes se peleó siempre les digo que empezamos con un 70-30 de participación de las mujeres y estaba negado. Estaba en la ley, pero nadie le hacía caso. Fueron las sentencias las que obligaron a los partidos políticos a respetar el derecho de las mujeres a votar y a ser electas, para no decir votadas, porque luego lo toman en otro sentido, ¿no? ¿Y qué otra cosa genera las sentencias? Genera cambios culturales. Y eso es algo que este informe nos da muestra. Pero no dejemos de ver que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, se avanza a la par de la ciudadanía. Por eso hay que transformar el entorno, hay que hablar de condiciones de igualdad, hay que hablar de cómo las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres para estar en los espacios de toma de decisión. Y eso se ha venido transformando tanto que, y vuelvo a insistir, tenemos a nuestra primera presidenta de la República, a una presidenta en el Instituto Nacional Electoral, a una presidenta en la Sala Superior del Tribunal, de nuestro máximo tribunal en materia electoral. Y eso da muestra de que hemos transformado. Eso era impensable antes. Y ya nada más para cerrar, a mí me gustaría decir, siempre hay que hablar de los roles y estereotipos de género cuando se identifica que buscan discriminar a una mujer. No podemos dejar de hablar de esto hasta que no se erradiquen, ¿no? Y en el ámbito digital va avanzando la tecnología y también avanzan las formas sutiles de violentar a las mujeres. En la OEA, en el año pasado, se hablaba de los sicariatos contra las mujeres en materia digital. La inteligencia artificial también cómo se está utilizando para generar discursos de odio o
infinidad de cosas, no hay que dar ni siquiera ideas, ¿no? No, pero además hay que decir que este programa especial también hay uno dedicado justamente a la violencia digital que ustedes pueden buscar para poder abordar ese tema con todas las aristas, ¿no?, que tiene todo esto. Antes de irnos a dónde buscar más, Marisol, hablabas tú antes de áreas de oportunidad. Me encanta ese término porque es un poco decir qué nos falta, qué ha fallado, en qué se puede mejorar y en qué hay que poner el dedo en el renglón para decir, a ver, sí, estamos avanzando, evidentemente son pasos gigantes en medio de un desierto que había, pero todavía queremos más. No es una carta a los Reyes Magos, pero ¿qué podríamos hacer para que este informe fuera todavía puliendo un poquito más toda esta situación, todo este ambiente y poder ahora sí hablar de logros reales y tangibles? O sea, yo creo que también hay que decir que México ha avanzado un montón en la parte legal. Somos de los poquitos países que tienen reconocida la violencia política y sancionable y que te dice estas son las modalidades, esto es la vía por la cual la vamos a sancionar. INE te toca esto, institutos, Procuraduría General de la República te toca eso, que eso es muy importante, también la vía penal, porque hay muy pocos casos sancionados en materia de violencia política por la vía penal. Y ahí sí, por la vía penal, pueden quitar candidaturas. Si tú estás sancionado por violencia política por esa vía, no puedes ser candidata o candidato. Que me parece que pues es una sanción pues bastante buena, porque esta persona no está preparada para tratar con mujeres en la política. Entonces me parecía una vía pues que también está ahí. Somos un país de avanzada en ese sentido, somos un país que le costó muchísimo trabajo llegar ahí y que no se explica sin la llegada también de legisladoras. Las legisladoras dijeron, nos interesa este tema, hay que unirnos, hay que mandar más de 40 iniciativas que se promovieron antes de llegar a la reforma de abril de 2020, lo cual pues no es menor porque había un montón de resistencia, sobre todo de señores que decían, pues es que si yo al rato violento, pues igual a ver cómo me va, ¿no? Sí creo que en México culturalmente ha cambiado, que cada vez es menos probable que un hombre se manifieste en contra, al menos públicamente, de que una mujer participe en la política. El costo de hacerlo ya es muy alto. Te lo piensas y dices, bueno, a lo mejor matizo este comentario, pero justamente ya en el ejercicio del cargo es ahí donde vemos que ya cuando la relación es 1 a 1, cuando la síndica le dice al presidente municipal, oye, yo tengo estas funciones, o cuando la presidenta municipal le dice al síndico, es que la presidenta soy yo, no eres tú tienes tus funciones, pues ahí es donde vemos que ya empiezan estas manifestaciones. En lo público creo que ya está más cuidado, pero en el ejercicio del cargo ahí tenemos unas cosas que de verdad hay que analizar. ¿Qué nos dice también datos del Registro Nacional? Que es otra herramienta que les invitamos a consultar, es pública. Ustedes ponen Registro Nacional de Personas Sancionadas y te aparecen todas las personas que tienen sentencia firme que dicen tú cometiste violencia política. Y ese registro pues también nos dice que la mayoría de los casos está en lo municipal. Tenemos menos mujeres participando en lo municipal porque hay como 30% de presidentas municipales, pero además es el ámbito donde más estamos viendo manifestaciones de violencia política. Entonces ahí hay que tomar medidas en lo local y yo creo que también hay que tomar medidas en cuanto a qué vamos a hacer con las personas violentadas, qué tipo de formación y de programas específicos vamos a tener. Hay una persona en el registro que ha sido condenada 9 veces por el mismo, digamos, por diferentes modalidades de violencia, pero que es esa persona que está violentando, que es un presidente municipal en Veracruz, que ha sido muy violento con diferentes mujeres y el señor 9 veces le han dicho usted tiene violencia política, ¿no? Ha ejercido violencia política. ¿Qué hacemos con esos casos? Nos faltan entonces consecuencias. Nos faltan consecuencias. Yo creo que sí nos falta decirle a estas personas que hay un costo mayor y ese costo mayor también pasa por los partidos políticos, porque los partidos políticos son quienes postulan a las candidaturas. Si yo sé que este militante ya estuvo condenado 9 veces por violencia política, pues a lo mejor me la pienso para darle otra candidatura, ¿no? A lo mejor tengo mejores perfiles que impulsar, porque también pensemos en cuál es la consecuencia de que una persona que ejerce violencia política esté en un cargo público. Y esto es como la 8 de 8. ¿Por qué no queremos que lleguen violentadores al poder? Porque el poder finalmente te da redes, te da apoyos y estas personas que violentan pues van a seguir violentando ahora con muchos más recursos, con muchos más accesos. Son ejemplos, ¿no, Marisol? También. O sea, si él que está arriba también lo puede hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo desde aquí? Por supuesto. Son ejemplos de lo que puede hacer cierta persona en cierto contexto en el poder. Marisol, para terminar, ¿qué te deja satisfecha a ti? ¿De qué te sientes orgullosa de este informe y de todo lo que tú has visto desde tu puesto que te da un poquito de esperanza en lo que sigue?
Yo creo que el INE se lo toma muy en serio, de verdad lo creo, porque está implementado el Registro Nacional desde 2020, hacemos este informe, coordinamos con todos los OPLES que nos puedan mandar sus sentencias, con los tribunales locales. Entonces creo que la parte electoral está garantizada. ¿Qué me gustaría ver también? Que las otras instituciones a las que mandata la reforma trabajemos en conjunto, que es la parte administrativa y la parte penal, ¿no? La parte penal es muy, muy importante. Entonces creo que también hay cosas que hacer desde acá, cómo le damos seguimiento a las sentencias, cómo vemos y promovemos con la ciudadanía que sepa que existe esto, y cómo seguimos diciéndole a las mujeres que de verdad, si tienen estas situaciones, denuncien, pero que va a haber justamente tribunales con perspectiva de género donde sus casos pues van a llegar a un acceso a la justicia, que es finalmente lo que están buscando, ¿no? Tu conclusión, Grisel, ¿qué le dirías a la gente que te está escuchando? ¿Qué mensaje tienes para ellos? ¿Qué te gustaría que llegara de toda esta información? Porque, claro, hablamos de sentencias y el lenguaje a veces es muy complejo para que todos lo podamos entender. Este informe está escrito de una manera en la que toda la ciudadanía podamos entender, retener y proyectarnos en esta intención de lo que significa tener ese informe a la mano. Pues de entrada el Instituto Nacional Electoral siempre ha sido propiciador de que llegue, de que sea una manera sencilla de llegar a la ciudadanía, y este informe, si bien pues las sentencias las hacen los tribunales, sí la compilación y la difusión y su análisis, particularmente en el análisis, nos permite sí trasladarlo a la ciudadanía. Y esto yo lo trasladaría de una manera muy simple. Es como el concepto de violencia política está construyéndose de manera continua, no me refiero a que estemos definiéndolo, sino de que pueden surgir de otras muchas formas, ¿no? Uh-huh. Se puede ir, va como mutando un poco. Y entonces es un mensaje doble. Una, para los que son perpetradores de violencia o los generadores de violencia, y también para las mujeres. Nos da un mensaje de qué sí es violencia, porque siempre les digo, a ver, no todo es violencia política contra las mujeres, pero no tampoco es que no exista, ¿no? No podemos cerrar los ojos. Y estas sentencias son una guía, son orientadores de, mira, esos mensajes pueden traer como consecuencia que seas sancionado por violencia política, que te encuentres en el registro, y aparte si te denuncian también por la vía penal, en el marco del 8, la de que está prohibido y que puede ser acreedora que no pueda ser candidato o candidata si fuiste sancionado por violencia política, ¿no? Entonces, el mensaje es, sigamos transformando la realidad de las mujeres de manera comprometida, como bien lo dice la campaña del Instituto Nacional Electoral en este 25 de noviembre, comprometidas con que lo que ya se vivió en los procesos electorales pasados no se repita. La garantía de no repetición es un compromiso del Estado mexicano, pero debe de ser un compromiso de todas las instituciones electorales y, por supuesto, de las que también están obligadas por la normatividad para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en el marco de política. Grisel Muñez, Marisol Vázquez, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer escucharles a las dos, tener tanta información, saber que hay gente tan preparada a cargo de todo esto y saber que nos espera un futuro esperanzador. Esperamos poniendo todos nuestro granito de arena, por supuesto. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa especial Comprometidas contra la Violencia Política, que organizó la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres. Los invitamos a que se sumen a las actividades, por supuesto, que tendremos durante los próximos días y agradecerles. Gracias. Hasta la próxima.